Y hoy en Gente de Mente vamos a hablar de algo que es importante y es un evento natural de todos nosotros, y es que vemos a nuestros adultos envejecer, convertirse en adultos mayores, convertirse en ancianos, y generalmente es a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, que son seres queridos. ¿Cómo manejamos esa pérdida de memoria que ellos presentan a medida que van envejeciendo? Ya sabemos que es un proceso ya fisiológico, orgánico, en el cual el cuerpo empieza a perder cierto tipo de facultades, pero tal vez las facultades que más nos inquietan es las facultades cognitivas, como por ejemplo la memoria. Si bien los adultos mayores pierden un poco la memoria reciente y empiezan a profundizar la memoria de largo plazo, la antigua. Miren cómo cuando uno se sienta a hablar con sus padres ya mayores o con sus abuelos, ellos empiezan a recordarle a uno cada detalle de su propia infancia, adquieren una tal lucidez de su infancia, y esa va a ser su narrativa siempre que estemos en reuniones con ellos. Pero en cambio, esa memoria de corto plazo, que es lo que uno le acaba de decir, o algunos aspectos de la rutina diaria, como por ejemplo apagar la estufa, cerrar la llave, o cosas así, detalles pequeños, dejar la puerta con seguro, cosas así, pueden ponerlos en peligro a ellos, y es por esa pérdida de memoria de corto plazo. Vamos a hablar de ello porque además no voy a decirles en esta disertación de qué se trata o qué vamos a hacer para mejorarles su memoria, sino voy a hablarles es qué vamos a hacer para mejorar nosotros, nuestra actitud como cuidadores y como familiares, para no hacerlos sentir mal. En lugar de corregir estos pequeños errores cognitivos, tenemos que empezar a dejar pasar ciertas equivocaciones. Eso sí, activar todos nuestros sentidos y encender todas las alarmas y acompañarles en todo momento, porque ya sabemos que va a haber algún deterioro. Por lo tanto, tenemos que estar en la desentendernos, meterse uno en la sala a ver televisión por horas y olvidarse padre estaban haciendo alguna actividad y que hay que estar acompañándoles para que no tengan ciertos olvidos que los coloquen o los pongan a ellos en peligro. A veces uno le dice a los papás o a los abuelos, te lo acabo de decir, y lo digo por experiencia propia, yo también tengo padre, madre, adulto mayor. Entonces uno les dice, pero te lo acabo de decir, pero ya te lo había dicho, pero ya te lo expliqué. Y caramba, es que uno se pregunta, ¿cuál es la razón por qué les reprocho a mis padres esto, este olvido, o por qué me siento tan molesto porque ellos se les olviden ciertas cosas? Y es que empezamos a sentir que ellos están en peligro. Acá vemos a unos padres que han sido emprendedores, que han estado en su estado más vigoroso de su vida, que han sido los líderes, que han planeado, que han solucionado situaciones, que nos han educado, que nos han formado, y siempre han estado muy con los pies en la tierra y con una potencia y una imponencia que han sido nuestros modelos a seguir. Pero la vejez pasa su factura y empieza a producir esto, y nos sentimos impotentes al ver cómo ellos van perdiendo esas facultades y pasan de ser aquellas personas que admirábamos tanto a ser casi como niños a los cuales hay que cuidar muchísimo. Cuando le hacemos el reclamo ante cada error cognitivo, ante cada pérdida de memoria, por pequeña que sea, y lo hacemos, de pronto no lo hacemos en la mejor actitud, porque a ver, yo les digo, todos somos humanos y sentimos, y nos puede dar ira, lo podemos reclamar de no la mejor forma, pero estas personas se sienten dolidas y nos lo hacen sentir, y al hacernos sentir este dolor también nosotros entramos en sentimientos de remordimiento y también en sentimientos de culpa. No es prudente, repito, corregir repetitivamente los errores cognitivos. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que ellos olvidan ciertas cosas, como por ejemplo si ya desayunaron. Entonces, como ellos pierden esa memoria de corto plazo, no saben si desayunaron o si el recuerdo del desayuno es de ayer o de otro día anterior. Por lo tanto, hay que verificar, hay que revisar que sí, que se gastó un pan más o un huevo menos ahí en la canasta. Vamos a ver si en realidad ellos han desayunado. Cuando ellos encienden la estufa y están cocinando, uno puede darse ciertos paseitos por la cocina para verificar que ellos hayan dejado cerradas las llaves. Cuando ellos deben llevar o deben hacer alguna actividad, como por ejemplo tomar medicamentos ante una enfermedad que tienen, un estado crónico de salud,
en ese momento tenemos que verificar que las pastillas hayan disminuido, o sea que sí en realidad se estén tomando sus pastillas. Aunque parezca que esto es inofensivo, a veces no, porque los padres se sienten en peligro, pero también proyectan a los que los cuidamos alguna angustia y no nos gusta verlos angustiados. Lo que menos queremos para una persona que nos ha dado todo en su vida es verlos envejecer y verlos deteriorarse y verlos exponerlos al peligro. ¿Por qué nos ha costado tanto resolver esa dificultad que tenemos al interactuar con ellos por estas pérdidas de memoria? Porque nosotros, los cuidadores, nos quedamos atrapados en muchas emociones, pero la emoción principal es la emoción de que los hemos visto bien y ahora los vemos disminuidos y hay dolor. Eso genera tristeza adentro de nuestro corazón, eso genera rabia, porque nos sentimos en cierta forma impotentes e incapaces y para poderles recuperar ese deterioro cognitivo y verlos como eran antes. Si ustedes se dan cuenta, ellos envejecen físicamente y se van deteriorando y se van encorvando y van perdiendo ciertas facultades físicas, pero a veces el temperamento, como por ejemplo nuestras madres y padres en el eje cafetero, que son de carácter fuerte y uno los escucha por teléfono, está hablando con una persona en todos sus sentidos, pero cuando uno los ve físicamente ya la pila se ha descargado, ya tienen ciertas alteraciones y el cerebro no se ha escapado de esto. Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Entonces hay que primero entender, primero aceptar lo que está sucediendo. Entonces yo debo comprometerme con estudiar, leer, revisar, preguntarle a expertos acerca de cómo va a ser ese deterioro y en qué asuntos de la vida cotidiana de ellos debo poner mayor atención para evitarles peligros. Pero también debo entender que ese adulto mayor, ese ser querido del ayer, no es el mismo de hoy, ni va a ser el mismo de mañana, y que debo acostumbrarme y adaptarme a verlos como el nuevo ser que son con las capacidades que se han disminuido. Entonces no puedo hacer ese bucle pensando en que deberían estar como antes, ¿por qué se ha deteriorado? No, asumámoslo, pero entonces manejémoslo y con mucho amor. También hay que manejar las propias emociones. Entonces, si ustedes como cuidadores se sienten agobiados, estresados, están un poquito agotados incluso por esto y por verlos en ese deterioro, pues hay que trabajar un poco a nivel personal. Hay que trabajar aceptación del proceso, hay que también aceptar que somos seres humanos y que también tenemos emociones y esto que está sucediendo con nuestros seres queridos también nos puede cargar a nosotros emocionalmente. Una vez yo acepto esto, también empiezo a tomar acciones como por ejemplo relajación, respiración, tener momentos para estar también con amigos, tener momentos para hablar con un terapeuta que nos diga lo que va sucediendo, convertir este trabajo y este cuidado a nuestros seres queridos como en un reto para mantenerlos en el mejor confort y para evitarles el peligro y hacer de esta acción lo más altruista de su vida, cuidarlos, protegerlos, ayudarlos con amor para que ellos se sientan mal y no corregirlos ni andarlos regañando. Yo caigo en ese error todo el tiempo. Si mi mamá me escucha en este programa, sabrá que caigo en ese error a veces. Mis hermanos, todos caemos en el error. Todos, porque a todos nos duele verlos cómo se van disminuyendo con el tiempo. Podemos lidiar dejando ir los recuerdos, podemos lidiar con esto también modificando las expectativas que tenemos con ellos. Hay que dejarlos seguir haciendo cosas que se sigan sintiendo útiles, pero hay que estar en acompañamiento con ellos y ese es un símbolo de amor. Hay que modificar nuestras expectativas con respecto a lo que ellos hacían. No hay que dar por sentado. Entonces no hay que decir, ay, yo veo que mi mamá está muy bien, la voy a dejar que se vaya sola a la esquina, que camine yo no sé qué, cuando tiene algún tipo de limitación y después se nos queda a nosotros el remordimiento de que se haya caído, que le haya ocurrido algo, que se haya perdido por un momento del sitio donde está, que no lo haya recordado y no pueda llegar a casa. Piensen en el poder de las palabras y ellos escuchan, ellos son muy selectivos, escuchan lo que quieren escuchar. Entonces, como se sienten en deterioro, son a veces un poco victimizados también. Entonces, una palabra mala, ellos la toman en el peor de los sentidos y se desbordan emocionalmente, también generando en los cuidadores sentimientos de culpa, tristeza, dolor por ellos. Entonces, yo no sé si en sus casas ustedes tienen
seres queridos ya en esta etapa de adulto mayor. Pero si no los tienen, pues hay que prepararnos para ellos y hay que vivir este deterioro cognitivo como un tiempo también de duelo. Entonces pasaremos por todas esas emociones de rabia, de tristeza, de ira. Luego entraremos a la fase de aceptación. Yo personalmente sí tengo seres queridos en casa y he acompañado mucho a los adultos mayores y especialmente tengo un cariño grande por ellos. Me parece que son el valor nuestro, y aunque nuestra sociedad le ha perdido un poquito el valor al consejo y a la sabiduría del mayor, para mí es la persona ideal en cuanto a su experiencia y en cuanto a lo que nos puede aportar como modelos. Yo no sé ustedes, compañeros en estudio, si tienen adultos mayores o tienen experiencias de este tipo o han vivido también este tipo de emocionalidades con el cuidado de los adultos mayores. No sé tú, Liz, ¿cómo te ha ido con este tema? ¿Cómo has tenido que cuidar o acompañar a adultos mayores? Martín, primero saludarte, un abrazo gigante para ti. Este tema me conmueve mucho porque pues lamentablemente hace poco perdí a mi abue en ese deterioro en los últimos días, pues ya no tenía como ese reconocimiento, y yo creo que a uno como nieto, como hijo, yo creo que son los momentos más difíciles, cuando ya pierden esa memoria totalmente, Martín, y llega el momento en donde uno llega a saludarlos, a abrazarlos y ya ni siquiera te reconocen. También tuve el caso de mis dos abuelos, paternos y maternos, con problemas de Alzheimer. Y obviamente esta enfermedad deteriora mucho a las personas, a los adultos mayores, y es como volver a ser niños, Martín, es volver a esa época donde ya no sabes cómo debes actuar, no recuerdas a tu familia, tienen que ayudarte a ir al baño, tienen que ayudarte en toda esa pérdida de memoria para hacer las actividades diarias. Entonces yo pienso que son situaciones bastante difíciles y complicadas para los hijos, para los nietos, para todo ese entorno familiar, pero lo más importante, Martín, pienso yo, y es hacer un llamado a las personas, porque los papás siempre hicieron todo por nosotros, dieron la vida por nosotros, ¿por qué nosotros no devolverle eso en esos momentos tan difíciles y ese apoyo tan incondicional que ellos necesitan cuando están en esa pérdida de la memoria? Entonces un consejo, no solamente, Martín, te quería pedir eso, y esa es como mi pregunta en este momento, porque sí realmente lo conmueve a uno mucho el hecho de que esa persona no te reconozca, uno estar con el abuelo y venga, ¿y esta quién es? ¿Cómo se llama? Y que los mismos papás de uno tengan que decir, ella es tu nieta, acuérdate de esto, lo otro, y que ellos ya no tengan nada para recordar. Entonces, ¿cómo manejar eso uno? Porque uno obviamente siempre está en ese acompañamiento especial, Martín, y pienso que uno como hijo, como nieto, como familiar, nunca debe dejar solo a los adultos mayores. Antes, en esos momentos es cuando más debe estar ahí. Pero ¿qué hacer uno con esa emoción? ¿Cómo manejar uno eso? ¿Cómo manejar que esa persona que tanto amas, que tanto quieres, ya no te reconoce como hijo, ya no te reconoce como nieto, y obviamente eso afecta a tu corazón? Hay que manejar en ese momento, Liz, es lo que es la conciencia plena, ¿no? Entonces, saber la conciencia de lo que está sucediendo en el momento. ¿En qué consiste esto? En que yo debo reconocer por lo que está transitando mi ser querido. Entonces, si yo reconozco lo que está pasando y lo que va a suceder, pues ya yo no me molesto. Lo que pasa es que uno a veces es todo dolido, todo dramático como hijo. Dice, pero ¿cómo no va a recordar mi nombre? ¿Pero cómo no se va a acordar de mi voz? Pero si me amaba tanto y yo le amo tanto, ¿por qué no recuerda ni siquiera mi olor, ni esto? ¿Por qué no me tiene en la memoria? Es como un reclamo, como que ¿por qué no me recuerdas? Es un reproche. Entonces tenemos que trascender de lo trillada que es personal, pero es una casi que uno debería montarse mayor. Entonces, cuando uno se monta en la película, uno se vuelve ya protagonista de esta película. Ya uno, si le dicen un nombre, pues uno lleva la cuerda, o sea, ¿para qué complicarse? Pero es que soy tal, pero es que esto no. Vimos una película, por ejemplo, ya se me olvidó el nombre de la película, pero creo que era, bueno, no, de un niño que le cantaba a la abuela y recordaba a través de la música. Entonces es bueno interactuar con nuestros adultos mayores con lo que nos recordamos que era especial para las dos personas: la música, un chocolate, el abrazo, la forma como se abrazaba, las bromas que se hacían. Y los adultos mayores van a tener por momentos alguna lucidez, y sobre todo cuando tienen deterioro cognitivo ya severo, están en una demencia o en una demencia tipo Alzheimer,
Entonces, en este momento va a haber ciertos recuerdos, pero también lo que nos debe mover a nosotros como cuidadores es la compasión. Y cuando yo tengo compasión con alguien, pues intento generarle el menor malestar a la otra persona porque también tengo una gran empatía. Entonces no necesito que mi mamá o mi papá se acuerden de mi nombre porque ellos en cierta forma saben que estamos ahí y aunque ellos no nos recuerden, nosotros sí los recordamos, que es lo importante. Entonces sabemos quiénes son, qué estamos haciendo, cuál es nuestra misión y por eso lo hacemos con todo el amor. Ahí el problema también es el desgaste, ¿no? El desgaste del cuidador a veces por este conflicto emocional y porque cuidarlos es desgastante. Entonces hay que buscar ayuda necesaria, tener reemplazos, hacer turnos con los familiares de la casa para tener momentos de esparcimiento, momentos personales en los cuales uno pueda desconectarse y saber que su familiar está aún en un lugar seguro. ¿Qué dices, mi Sofi, con respecto a este tema? ¿Cómo lo tomas? Mi Martín, un saludo para ti muy especial, un besote y un abrazo, qué rico saludarte en esta mañana y me parece que, o sea, es un tema que también al igual que Liz me conmueve mucho y siento que me toca la fibra porque en mi casa mi abuelita sufrió demencia senil. Casi todas las mujeres de la casa han llegado a su mayoría de edad, no sé, a ser abuelitas con pérdidas bien significativas de la memoria. Y la pregunta realmente, mi Martín, es sobre ese conflicto emocional que tienen los cuidadores, pero al momento de hacer esos reemplazos, de tener ese tiempo de esparcimiento. Porque los abuelitos con la demencia senil pierden mucho esa noción de la realidad, o era lo que pasaba en mi casa. Entonces explicarle, hoy no te vas a quedar con alguien de la familia, hoy te va a cuidar una persona ajena, una persona que tú no conoces, hoy no te vas a quedar en la casa, te vas a quedar en otro lugar. Eso era algo muy difícil porque no entendían realmente qué estaba pasando. Entonces, ¿cómo se empieza a lidiar también con las emociones que sienten nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, cuando los sacamos de alguna forma de su zona de confort? A veces incluso se enfermaban y había que llevarle a la clínica y ese proceso de te va a atender un médico, tenemos que irnos a la clínica, te va a cuidar otra persona en el hospital, mientras trabajamos, porque obviamente uno no puede dejar esas obligaciones de lado, era muy difícil y le generaba a mi abuela en este caso muchísimo dolor, mucha tristeza. Entonces, ¿cómo como familiares y como cuidadores empezamos a tener también en cuenta esas emociones que tienen los adultos mayores al no entender bien qué es lo que está pasando y que en últimas todo se hace por el bien de ellos? Sí, no podemos caer con nuestros adultos mayores en su juego emocional, porque ellos, aunque conozcan a todos los cuidadores que van a estar rotándose para estar con ellos o con él o con ella, los van a olvidar. Entonces, para ellos, aún los conocidos van a ser desconocidos, aunque sea una enfermera cuidadora, un terapeuta. Entonces, ellos van a tener esos lapsos. Entonces, ellos van a tener su momento, pero tenemos que tener es una estrategia de apaciguamiento. Entonces, tiene que existir cambian las personas, pero no cambia el lugar. Entonces reconocen elementos del lugar. Cambian las personas, pero no cambia la música. Cambian las personas, pero no cambia los olores o los ambientes o los colores de su casa. De esa forma es menos traumático. Hay otra cosa, es cuando decidimos llevarlos a un sitio de cuidado, porque ya está en una demencia avanzada y creemos que nuestra compañía incluso los puede poner en peligro y los conflictúa más emocionalmente. Entonces en ese momento viene otra carga emocional durísima, pero de esa no vamos a hablar hoy. Pero la mejor forma es planearlo y siempre con el amor. Desgastemos un poco porque es la capacidad de recuperar esa emoción tanto para nuestro adulto mayor como para nosotros. En el momento en que ese adulto mayor está en momentos de lucidez, darle todo, ayudarle a entender y acompañarle. Y cuando está en los momentos de no lucidez, donde no se olvida, pues no generarle el reproche ni el regaño por lo que está sucediendo. Víctor, ¿cómo te ha ido con esto? ¿Has sido cuidador o has tenido este proceso de cuidado de padres, de abuelos? Doc, primero que todo un saludo muy cordial, gracias por este tema porque también, pues voy a ser muy sincero, hace ya varios años venimos enviándole ese mensaje a nuestros televidentes y es de revalorar la importancia de nuestros adultos mayores, pues sabemos que con todo esto de los avances tecnológicos, esta nueva era, pues hemos desplazado un poco a nuestros viejos, sabiendo lo importante que son y que han sido pues finalmente la base y los que nos han permitido pues estar existiendo.
Así que pues me parece muy positivo este tema, además porque seguimos reforzando precisamente esa idea de que pues, tenemos que darles esa importancia. Doc, por mi parte, pues mire, yo vivo con mi madre, que es una adulta mayor, y viví con mis dos padres. Mi padre murió hace 1 año y medio. Sin embargo, mire, ellos fueron los que todavía me cuidan, mi mamá todavía me cuida. Afortunadamente han sido unas personas muy fuertes mentalmente. Mi padre, por su parte, hasta el último minuto de su vida, pues estuvo muy lúcido. En ningún momento tuve que lidiar con eso de su memoria, tener problemas. Con mi mamá de pronto el único problema que tengo es cuando hierve la leche, porque los que saben pues en la cocina, cuando uno pone a hervir la leche se sube y a ella siempre se le olvida. Yo le digo, mami, pero si usted sabe que la leche se sube, ¿por qué se pone a hacer otras cosas? ¿Por qué se olvida? Aunque eso pues es un detalle que, pues, como ustedes saben, las mujeres siempre tienen la capacidad y quieren hacer varias cosas al mismo tiempo. A mi mamá le pasa, pone a hervir la leche, se pone a hacer otra cosa en la cocina, se le sube la leche. Ese ha sido como el único problema, pero como le digo, Doc, más que todo me han cuidado y he tenido la fortuna de tener, pues, o de estar rodeado de adultos mayores que de alguna manera pues, han fortalecido su mente, que para allá es para donde yo voy, Doc. Ya hemos hablado un poquito de pues, ser conscientes, de trabajar desde el amor con nuestros adultos mayores. Pero yo sí quisiera saber, Doc, desde la psicología, nosotros, cómo podemos fortalecer nuestra mente para que cuando lleguemos a esas edades adultas, pues de alguna manera podamos un poco revertir todo ese daño que tenemos cognitivamente y pues llegar lúcidos a las edades adultas. ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera fortalecer ese aspecto y poder tener una vejez con una mente fuerte? Sí, mira, desde la psicología uno puede hacer siempre prevención y lo más importante es conocer cómo es que se deteriora el cuerpo y cómo envejece. Entonces, por ejemplo, trabajar la atención. Cuando tú hablas de la leche, no solo a tu mamá se le quema la leche, a uno también se le quema la leche, a todos se nos quema la leche, el chocolate se riega, bueno, todo eso pasa y siempre ocurre cuando uno está siendo atento a algo, pero pierde el foco. Entonces, centrar la atención en varias cosas al mismo tiempo nos hace perder el foco. Entonces, ahí hay que trabajar mucho, que ser atento, trabajar mucho el tema de concentración, trabajar mucho la prevención con respecto a reconocer cómo es el tema del deterioro para poder que cuando uno llegue a esta edad y no tenga demencia, sino los cambios ya normales y las pérdidas de memoria normales, esté regulado y haya aceptado lo que puede suceder con nosotros. Aquí tenemos a los televidentes. Yo sé que Sofi y Liz quieren hablar, pero vamos a darles el turno a nuestros televidentes que nos han escrito. Dice, buenos días, mañana Sergio, es muy triste ver que tu ser querido te haya olvidado, me ha dolido tanto que siento como si viviera un duelo aún estando ella viva. Saber que ya no estoy en su mente me hace sentir como si ella hubiera muerto. Un abrazo y gracias por el tema. Sí, es una sensación que ocurre y es una sensación de pérdida. Entonces terminamos sintiendo que perdemos al ser querido antes de perderlo realmente, o sea, antes de su muerte. Casi que la vida es un poco inteligente y nos da como una preparación para antes de que ellos se vayan. Cuando ellos nos empiezan a olvidar, para nosotros los cuidadores puede ser doloroso, pero para ellos tal vez sea un poquito afortunado el hecho de poderse desprender fácilmente de sus recuerdos de los seres queridos y generar ese desapego que nuestros adultos mayores deben tener para que se vayan a una nueva vida de una forma más tranquila y sin dolor emocional. Yo sé, aquí nos duele a nosotros, por eso hay que trabajarlo como un duelo. Y antes de que tu familiar no esté contigo, trabaja ya el proceso de duelo, que la primera parte del duelo es la aceptación de lo que está ocurriendo. Aquí tenemos otro mensaje de otro televidente.
¿Qué hacer? Mi hija tiene 38 años y tiene muy mala memoria. Gracias por su consejo. De entrada, una persona de 38 años debe requerir, en este caso, una evaluación de neurología, de neuropsicología, de medicina interna, bueno, todo el arsenal para ver cuáles son los problemas que están suscitando esa pérdida de memoria de carácter prematuro. Tal vez pueda ser un tema relacionado con la atención, como les estaba diciendo. Tal vez fue una niña que de pequeña también vivía como dispersa, con la atención en otro lado. No digo que sea tu caso, estoy como adivinando, pero en algunos casos las personas con problemas de memoria no tienen problema de memoria, sino problemas de atención. Entonces es necesario que sea evaluada desde el punto de vista primero fisiológico y neuropsicológico para saber cómo hay ejercicios y técnicas para mejorar su memoria y evitar ese deterioro prematuro. Tenemos otro televidente, vamos a ver. Dice, nuestra mamá está sufriendo de pérdida de memoria. ¿Qué hay que hacer para poder mantener el contacto con ustedes? Con nosotros siempre hay contacto. Si tu mamá está teniendo pérdida de memoria, el primer consejo es que la lleves a un profesional y arranquen con este cuidado y les enseñen a todos ustedes, las EPS, las medicinas prepagadas, todo lo que existe en nuestro sistema de salud, siempre tienen un programa especial para el adulto mayor y allí se trabajan estos temas especialmente. Con nosotros estás siempre, para estar en contacto con nosotros siempre, quédate ahí todos los días y a partir de la otra semana desde las 8:30 de la mañana. Liz, ¿qué nos ibas a decir? Ay, no, Martín, me siento muy identificada con con la hija de la señora de 38 años, porque yo a veces también trato de recordar, por ejemplo, si tú me preguntas hoy, qué ropa tenía el viernes o qué hice el viernes, dónde almorcé, me toca hacer un ejercicio muy largo para poder recordarlo. Entonces ahora estoy haciendo un ejercicio y es que todos los días me preguntan eso, bueno, ¿qué hiciste el viernes? ¿Qué ropa tenías? Como activar un poco la memoria porque sí me he preocupado un poco. Y la pregunta directa es, estabas hablando que en esos momentos en los que pierden la memoria y ya están muy avanzados, pues hay familias que optan por llevarlos a algún lugar y eso se vuelve en un conflicto familiar. Cómo manejar ese tipo de situación, porque a veces hay familias que critican a las otras porque dicen que está muy mal hecho, que cómo lo vas a dejar en un sitio, que te tienes que quedar con él, que tú te tienes que hacer a cargo, entonces que se va a hacer cargo el hermano, el tío, que cuál se va a quedar con él. Entonces, cómo manejar esa situación y si no está mal, que de pronto tomemos la decisión de llevarlo a un mejor lugar donde él pueda estar y sentirse mejor. Mira, Liz, con respecto a lo primero que dices, a todos tenemos problemas de memoria y cada vez más problemas de memoria. Y eso pasa porque la tecnología nos ha obligado a descargar esta actividad. Entonces la memoria ya no se practica tanto porque uno todo lo lleva en el celular, ya uno no se acuerda de números de celulares importantes, ya uno no graba ni siquiera las fechas de cumpleaños. Pero también tenía yo alguna vez un profesor mío muy sabio que ya no está en este planeta, en esta vida, y me decía, ¿para qué llevar en la memoria lo que puedes llevar en el bolsillo? Tenemos que priorizar qué vamos a memorizar y qué no. Como hoy tenemos herramientas, lo que no debemos hacer es procrastinar, que ese es un problema. Entonces, si yo en ese momento voy a usar tal ropa, saca tu dispositivo móvil y escribe tu nota del día en tu calendario, recuerde tal cosa. Si se te olvidan los cumpleaños, pues empieza a agendarlos porque es que para eso tenemos una memoria ectópica que es la del dispositivo móvil y nos va a recordar. Pero también es practicidad, ¿no? No guardemos en la memoria tanta información, guardemos lo realmente importante, guardemos los valores, guardemos los sentimientos, las responsabilidades, guardemos nuestras ilusiones y guardemos en la memoria y tengámoslo presente cuál es nuestro foco, hacia dónde nos dirigimos en nuestra vida. Tenemos otro televidente, vamos a dar el espacio. Buenos días, Martín, gracias por el tema del día de hoy. Debemos ser amorosos, tolerantes con nuestros adultos mayores. Así es, la tolerancia, cultivar paciencia. Pero ¿cómo lo vamos a cultivar? Desde el conocimiento, que el ciclo natural de todos los seres humanos es al final de la vida deteriorarnos y que nos vamos a deteriorar principalmente en ciertos aspectos de la memoria temprana y que con amor todo vale. El amor también es una terapia que se utiliza desde la psicología de la compasión, la psicología del amor. Pongámosla en práctica, esforcémonos por aprender, por conocer, para poder aplicarlo con nuestros seres queridos. Liz decía algo con respecto al llevar a la institución a
a los adultos mayores. Cuando se toma la decisión es necesario acompañarnos de un especialista. Busquemos una persona que trabaje con terapia sistémica y terapia familiar para que ayude a que todo el círculo familiar entienda y acepte sin remordimientos de culpa y sin daños emocionales para los miembros de cada uno de la familia, y reconociendo que lo que se está decidiendo es lo mejor para la tranquilidad y la seguridad de ese adulto mayor y la tranquilidad y la seguridad de todos en el sistema familiar. Ese ha sido el tema del día. El miércoles nos vemos otra vez. Vamos con un... Ya nos empiecen a escribir al 300-156-5631 y es: ¿tú tienes miedo a ser feliz? Quédense pensando en eso. Esto fue por hoy, gente de mente.